Claro, El lenguaje claro. se manifiesta de muchas maneras, todos estamos condicionados y limitados por la palabra, que a veces tampoco es Precisa, precisa claro, y a veces es dañina. ni precisa, ni compleja, ni sofisticada muchas veces, ¿no? Exacto. Y él con la mirada ya La mirada de Ángel. Bueno, María Luisa estructura, como decíamos, el libro en pequeños textos, algunos de los cuales tienen bueno, pues una introducción, digamos. Hemos elegido algunas que nos gustaría compartir con los espectadores y que vamos a escuchar ahora mismo. Esta es la primera. Cuando era pequeño, los cumpleaños de Ángel se convertían en una fiesta muy especial. Esos primeros años había tanto que celebrar. Cada vela que se iba sumando simbolizaba un año más que ganaba la vida. Bueno, los cumpleaños. Tú hablas de los cumpleaños en los que tu hijo comparte la fiesta de cumpleaños que todos los niños disfrutan con sus primos que siguen una evolución, bueno, pues la que tú esperabas que hubiera tenido tu hijo si no hubiera tenido lo que tiene. ¿Qué pasaba en esos cumpleaños, María Luisa? ¿Eras consciente de lo que sucedía? ¿Era una fecha especialmente particular, los cumpleaños? En los cumpleaños pasaba siempre en los primeros años la misma cosa, la situación, el rememorar sensaciones, olores agradables, todo lo que había pasado aquel día maravilloso en que Ángel llegó a nuestras vidas, ¿no? Entonces se juntaba eso por un lado, luego esta carga que tenemos siempre de simbolizar, ¿no? En los cumpleaños, en las fiestas que van unidas, o sea, los años parece que tienen que ir asociados a logros, a retos, ¿no? Y yo me encontraba con que él tenía una edad biológica que no correspondía con la suya y que además con los primos, digamos, iban cumpliendo años y Ángel, todos iban pasando, iban creciendo y hasta los más pequeños se iban haciendo mayores que él de alguna manera, ¿no? Y era también una cierta sensación de melancolía, ¿no? De esto es lo que él no tiene y lo que él no va a tener nunca, ¿no? Entonces era una sensación, una mezcla de sensaciones. Y por otro lado, siempre al final, es lo que me reporta Ángel, al final siempre como que te recoge él y te cuida y te lleva a pensar qué importan los años, qué importa el cumpleaños, estamos bien, mañana es otro día y lo importante es que estamos aquí, que estoy vivo y que soy feliz. Qué crack, Ángel, qué crack. Sí. Yo no sé, Eduardo, claro, tú tienes una doble faceta, por una parte editor, pero por otra parte padre de una niña que tiene también autismo. Y yo no sé cómo procesaste tú y tu mujer la lectura de estas líneas, si os reconocíais permanentemente las cosas que iba contando María Luisa. Bueno, claro, realmente nosotros estamos dentro, ¿no? Entonces, yo lo que leo aquí, lo que leía al principio de María Luisa, era un tema muy cotidiano para mí y además que compartíamos ya, ¿no? Porque claro, María Luisa está contando un poco la historia de lo que nosotros hemos encontrado ahora, ¿no? Todo ese proceso de aislamiento, de etcétera, etcétera. Nosotros, como te decía antes, sí tuvimos un periodo corto, muy intenso, tremendo, ¿no? Al inicio, los primeros 3 años de vida de Inesita, que estaba sin diagnosticar y que era, bueno, la verdad es que lo pasamos muy mal, pero una vez que ya compartimos el tema, entramos a la asociación, pues nos sentimos muy contentos, pero bueno, sí, claro, o sea, este es un libro que las personas, bueno, es que mi suegra lo lee y se emociona y dice, claro, ay, es que pienso en vosotros, bueno, claro. Pero... tu suegra y yo me he emocionado, no, mi hija no tiene autismo, pero te emocionas leyendo el libro, efectivamente. Tú dices una frase que me pareció muy impactante, que es: la vida había arrebatado a mi hijo su derecho a ser mayor. Esta es una de las cosas que puede, bueno, pues atormentar más. ¿Es así, María Luisa? Yo creo que eso obedece también a la carga atávica que llevamos todos de lo que consideramos ser mayor o no ser mayor. En realidad, mi hijo lo que tenía no lo cambiaba ni una sentencia judicial, porque esa frase a la que te refieres tú está en un momento que coincide con esa etapa de la mayoría de edad, que todos asimilamos al momento en que los chicos tienen ya su propia vida, ya se quieren volar a su manera y de repente dicen, voy a votar, puedo votar, tengo derechos, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, tú ya no me vas a decir lo que tengo que hacer, y te das cuenta de golpe de que tu hijo no va a poder hacer nada de eso que se pensaba para una persona de su edad, ¿no? Entonces te das cuenta, como siempre, te das cuenta de que en realidad contra lo que estás luchando es contra tu propio aprendizaje, o sea, el aprendizaje... Contra tus propios prejuicios. Exactamente, también. Contra mis propias limitaciones. O sea, Ángel, mi marido lo decía, que es muy pragmático, decía, pero mira, si es que Ángel lo que tiene es lo que tiene, ningún papel va a cambiar nada, o sea, le vamos a dar nombre a algo que ya tiene, es decir, él tenía una incapacidad natural
para hacerse cargo de su vida. Eso es así, la ha tenido siempre. Lo que ocurre siempre con las palabras, ¿no? Que a veces que nos aprisionan. Pues, nos aprisionan. Incapacitación, parece que suena a algo duro, tremendo. Es como cerrar una puerta a alguien y en realidad lo que estábamos haciendo con eso es protegerlo. O sea... Vamos con otra frase más. Hablabais de otra circunstancia que forma parte de la vida de las familias, las vacaciones, viajar. Vamos a escucharlo. Viajar ha de ser gratificante para todos y en el caso de Ángel había que ser realistas. No se daban las condiciones para que él pudiera disfrutar, así que cuando llegaba el verano siempre echaba de menos ese viaje con nuestro hijo, el viaje que nunca llegaba. ¿Habéis tenido que renunciar a muchas cosas? Pues sí, pero yo creo que es que en la vida de toda persona es una constante renuncia. Algunas son imperceptibles, ¿no? Pero realmente vamos renunciando cuando elegimos hasta la cosa más sencilla, más trivial, pues es una renuncia. Claro, hablamos aquí de renuncias mayores, ¿no? Y evidentemente hemos tenido que renunciar. Pero yo creo que es una renuncia que al final la haces voluntaria, o sea, y es gratificante, es decir, no tiene esa connotación de sacrificio, o sea, yo por lo menos no la siento así. La entiendo como una elección, es decir, yo tengo el hijo que tengo, lo quiero como es, lo reconozco, lo valoro como es y vivo con lo que tengo. Y con lo que tengo es todo lo que trae consigo, o sea, y entonces... El concepto de renuncia, a lo mejor que tengo yo, no es el... No es el convencional, convencional, exacto. No renunciasteis a tener un segundo hijo, a pesar de que el diagnóstico se complicó, sí. Bueno, por detalles que ahora no vienen al caso, pero se complicó y sabéis en un momento determinado que hay un componente congénito en lo que pasa con vuestro hijo. No renunciáis a tener un segundo hijo, una segunda hija, en este caso Sofía, que yo no sé también, supongo que es también complicado de gestionar, supongo que aparecen miedos otra vez ahí, ¿no? Pues sí, efectivamente. Los miedos, yo creo que, a ver, los miedos te acompañan siempre y aparecen otros nuevos, ¿no? Y yo tengo mis propios miedos e incluso del resultado de toda esta historia, de esta relación, me han generado otros miedos que yo llamo efectos secundarios, que tengo colaterales. Me he vuelto mucho más hipocondríaca, por ejemplo. Es que tu marido ahí te compensa, sí, ¿no? Sí. Él es, Eduardo lo define muy bien cuando habla de él, que es como una especie de elipse. Él está siempre ahí, o sea, lo nota siempre presente y siempre como el equilibrio, ¿no? Sí. Pero en el momento en que yo me quedo embarazada, o sea, surgen un montón de miedos. La primera sensación es como lo único que conozco es lo que tengo, un diagnóstico duro, pues no puedes evitar pensar y si vuelve a pasar, ¿no? Pero se dio una situación muy curiosa, yo no sé si es una especie de inconsciencia o un resorte que tiene tu cerebro, ¿no? Pero de alguna manera conseguí abstraerme y pensar por qué la vida no nos puede regalar otra forma de maternidad, otra vida diferente, ¿no? De la de Ángel, ¿por qué no? Y sucedió. Y sucedió. Y sucedió de esa manera. Hablas también de la compasión en la parte final del libro y te enfada mucho este asunto de la compasión. Se nota que hay un punto en el que no me mola nada esto de la compasión, porque supongo que es algo a lo que os enfrentáis los padres de niños con autismo y que tiene que ser bastante terrible. Cuéntame, ¿por qué no compasión? ¿Por qué no queréis la compasión? Porque yo creo que hay que acostumbrarse a vivir con las diferencias de modo natural, absolutamente. O sea, tampoco se compadece la gente de mí porque lleve gafas o porque tenga otra serie de limitaciones que también las tengo, ¿no? Entonces yo creo que hay que mirar con naturalidad lo que nos rodea y ver a una persona tal y como es. O sea, a mi hijo, si lo miras y me ves a mí con él, me ves feliz, lo ves a él bien, ¿por qué tienes que mirarlo de modo compasivo, o sea, y sentir pena? Me parece que es muy triste, es un sentimiento que no sirve para nada, es baldío, entonces lo único que hace es restarte energía, ¿no? Pero yo creo que al final desarrollas también como una especie de sentido del humor con respecto a eso. Que es lo más inteligente que se puede hacer, supongo. Y aprendes a perdonar, porque eso también es producto de la ignorancia, generalmente. Y la convivencia con otros niños, porque también cuentas alguna anécdota muy chula, no sé, muy afectuosa, ¿no? De niños pequeños, que ahí sí que se demuestra que los niños pequeños no tienen todos esos prejuicios de los que nos vamos revistiendo a medida que vamos cumpliendo años, ¿no? Aportan también a los niños en centros integrados, ¿no? Estos niños aportan también cosas muy interesantes a los niños con los que comparten escuela, supongo, ¿no?
Claro, es que yo creo que eso es enriquecedor, la diversidad enriquece toda, la diversidad cultural, la diversidad funcional, o sea, todos aprendemos unos de otros. Y si un niño se encuentra con un niño mocoso, probablemente coja el pañuelo y le suenen los mocos, ¿no? Y mi hijo tuvo ese aprendizaje, tuvo esa suerte de que empezó en una escuela infantil que era pionera en ese momento con la integración. Fue una Vamos a decirlo, Andaina, ¿no? Andaina, sí, exacto. Y además la nombro porque tengo un sentimiento de afecto y de vínculo muy importante, porque fue en una etapa muy importante para mi hijo, porque fue muy enriquecedor para él. Claro, te cuenta que él salía de un entorno hospitalario donde el contacto con los niños no existía y él era un niño, entonces necesitaba relacionarse con otros niños, escuchar otras voces, jugar entre ellos, y aquello fue muy natural, o sea, los niños convivían con él con absoluta naturalidad. Y yo creo que si todos aprendiéramos así desde niños, no tendríamos hoy que reclamar derechos que tenemos que reclamar. Los problemas los tenemos los adultos muchísimas veces y no los niños. Yo no sé como editor, Eduardo, ¿qué te ha proporcionado a ti esta experiencia y la decisión de editar La mirada de Ángel? Bueno, la verdad es que la implicación nuestra, tanto mía como de mi mujer, fue muy profesional, pero muy personal también, ¿no? Entonces, bueno, vimos que estábamos colaborando en algo que era nuestra esencia de nuestra vida en este momento, ¿no? Y la verdad es que salió con muchísima naturalidad. De hecho, nos encontramos con el libro editado casi sin darnos cuenta, ¿no? Porque estábamos fuera de esto, sabes que yo... No fue un trabajo, no fue un trabajo, al revés. Bueno, y fue hablando con María Luisa, fuimos avanzando poco a poco hasta que de repente el libro salió de imprenta, ¿no? Sin apenas darnos cuenta. Nosotros no nos dedicamos a este tipo de... Tenemos otro tipo de colecciones, de literatura de viajes del siglo XIX y XX y otras cosas, ¿no? Pero la verdad es que fue con toda naturalidad y lo pasamos muy bien, y creo que hicimos un libro que además nos ha quedado muy bonito. Un libro que ha quedado muy bonito y que además está funcionando muy bien. Porque... Está funcionando muy bien. Hay que decir que las ilustraciones son de San Eguía, que es un ilustrador extraordinario, con el que tuvimos, que fue un descubrimiento para mí, porque yo no lo conocía de antes, y puedo decir que a partir de este libro además ya estamos trabajando también en los libros de mi editorial, digamos, normal, más convencionales, ¿no? Sí, más convencionales, o más dentro de la línea de nuestra línea editorial, efectivamente. Pues ya estamos colaborando con San, acaba de ilustrar una versión de Niebla, la edición del centenario de Niebla de Unamuno, y vamos, la verdad es que el libro, estamos encantados de todo lo que nos ha aportado, ¿no? Y creemos que ha quedado fenomenal. Y se ha agotado la primera edición, Se ha agotado, además. hemos sacado una primera edición hace nada, 10 días, y quedan 54 ejemplares en el almacén en Madrid, en la distribuidora de Madrid, o sea que realmente tenemos que estamos imprimiendo en este momento más, porque todavía, bueno, tiene más capacidad de colocación que estamos haciendo, y la verdad es que sí, estamos muy contentos, ¿no? Y que estáis empezando a promocionar, tampoco es que hayáis hecho todavía por eso, realmente gran... está todavía esto, estamos empezando, ¿no? ¿Sabes? Yo comentaba antes de empezar la entrevista que el libro trasciende mucho la circunstancia que lleva a María Luisa a escribirlo. Hay muchísimas claves que son muy interesantes para la vida de cada uno de nosotros, y me apetecía, bueno, pues prácticamente acabar esta conversación con una frase, porque yo creo que precisamente en estos momentos en los que hay tanta gente pasándolo mal y con una perspectiva con respecto al futuro confusa como consecuencia de la crisis económica, yo creo que aquí hay muchas claves que se pueden utilizar precisamente en ese contexto. Y la frase es esta: él me ha demostrado que en este mundo movido por la competencia se pueden tener otros objetivos: disfrutar del baño de cada día, degustar con la mayor de las satisfacciones su plato preferido, un paseo en coche mientras suena la música, la seguridad que para él supone una caricia o una voz que suena cariñosa son algunas de sus prioridades. Y yo lo definiría, sin temor a equivocarme, como una persona feliz, sencillamente porque posee todo lo que necesita. ¿Tienes la sensación, María Luisa, o te gustaría, lo que yo estaba comentando, que ya te digo que sí que sucede, que sea mucho más que una confesión de una peripecia vital como la que has vivido con Ángel? Estoy convencida de que es así, de que es feliz, porque no hay más que mirarlo, ver su actitud, su manera de plantarse ante la vida, su gesto, su aspecto, su bienestar. Ángel transmite bienestar, o sea, sensación de... Vive el presente y disfruta de cada momento. Porque vive el presente, exactamente, absolutamente. O sea, él tiene lo que necesita y entonces no cabe más. O sea, yo creo que la persona feliz es aquella que tiene lo que necesita. Y Ángel lo tiene.
Disfrutar del presente también, una buena lección, ese carpe diem del que hablábamos antes también. De verdad, muchísimas enhorabuenas por este libro a los dos. María Luisa Fernández, un auténtico descubrimiento con una calidad, me lo dirá el técnico, pero yo creo que escribe muy bien María Luisa además. ¿No? Sí, bueno, fue una de las sorpresas también, que no he dicho cuando llega el texto a mí, es que digo, es que esto está muy bien escrito además, ¿no? Claro. Sí. Pues enhorabuena, de verdad, que tenga muchísimo recorrido, muchísima vida por delante y un abrazo muy fuerte, Ángel, un beso estupendo, Ángel. Gracias a los dos, enhorabuena. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad, a la vuelta vamos a hablar de otras cosas que han pasado este jueves. Enseguida volvemos. Just as long as you stand by me. ¿Contento de que le presente el señor Aznar? Es todo un honor. ¿La presentación es por su amigo o por el partido? Oh, stand by